Buenas tardes, noche desde Apopka, Florida. Los saluda nuevamente Fred González en esta noche, en esta tarde lluviosa, bastante lluviosa. Y la verdad que más temprano pensé que no iba a poder hacer la directa de hoy porque el tiempo estaba tan malo que hasta hubo un fallo de corriente ahí que tenía el temor de que la computadora se me hubiera dañado con un cambio de corriente, ¿no? En esta ocasión he querido traerles a ustedes un análisis sobre los impuestos, los famosos impuestos. A raíz de que el gobierno cubano, a partir del mes de julio, creo que es, va a comenzar a recaudar nuevos tipos de impuestos sobre, y tengo aquí printeado el, el escrito de donde lo saqué, pero también por este sistema técnico que a veces tener una buena tecnología nos permite hacer buenos programas, pero también nos complica un poco las cosas, ¿no? Me di cuenta que volví a hacer un schedule y la, el key, ¿no? La llave que te manda Facebook por ser de 2 días antes no trabajaba, y entonces lo que hay que hacer es hacer una nueva conexión, y entonces te manda una llave nueva, y ahí fue porque pensé, ¿no? Desde donde uno mismo hace el schedule, uno podía comenzar a transmitir el mismo, y no es así. Y la verdad es que me suena raro eso, ¿no? Pero yo entiendo que lo mejor sería transmitir desde ahí mismo donde uno hace el schedule, ¿no? Ahí mismo hace la llave, la conecta, pero no es así. Es con la llave del día, dura 24 horas, y ahí fue donde tuve el problema, ¿no? De cómo arrancar el programa. Por eso fui que tuve que tumbar el otro y hacer uno nuevo, porque no me dejaba, y una vez que me dejó, como que se frizó un poco el sistema, ¿no? Entonces, señores, el tema de hoy, los impuestos. Los impuestos es, si usted va a Wikipedia, le va a explicar una serie de cuestiones ahí. eh, el, los impuestos una tributación que es, entre otras cosas, entre todas las cosas que explica en Wikipedia, para las personas que quieren profundizar en el concepto, es una potestad tributaria del Estado. El Estado, sin la recaudación de impuestos, no tendría presupuesto para operar, para ejercer, ¿no? Por lo tanto, el recaudar impuestos para el Estado, para cualquier tipo de Estado a nivel mundial, es importante. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que los impuestos, yo sé que en Cuba hace muchos años no se cobraba impuestos, porque al gobierno cubano ser el dueño de los medios de producción, no se necesitaba, imprimía la moneda, pagaba los salarios. Realmente el gobierno sí ha tenido todo el presupuesto a su disposición. A partir del 2011, el gobierno cubano ya cambia la estructura de cómo se financia, por lo tanto comienza a cobrar impuestos, porque ya necesita de ellos para el financiamiento del gobierno. En el 2011 fue la diferencia entre un sistema de gobierno centralizado, donde ya los medios de producción y todo el dinero, todo, el gobierno lo controlaba. Ya en el 2011 ya no están así. Por lo tanto, la recaudación de impuestos en Cuba comenzó, ¿no?
y se ha ido profundizando y entiendo de que se va a seguir profundizando con el tiempo. ¿Ok? Eso es una cosa que llegó para quedarse y es una cosa de que va a estar ahí. Eso no hay lío con eso. Ahora, en Cuba, los pequeños negocios ya pagan impuestos, ¿no? Pagan un impuesto de acuerdo a la ganancia que tienen, ¿no? Lo que pasa en esta ocasión, que por ejemplo, una página como Enlace a los Cubanos puso un anuncio donde decía el gobierno cubano va a nueva ronda de impuestos y realmente lo que van a hacer es que van a los campesinos que que tienen tierras sin producir, le van a cobrar un impuesto por ello. Y yo no lo veo mal. Es lógico que si usted tiene una tierra sin producción, cobre un impuesto por ello. El impuesto que cobran es un dinero muy bajo, prácticamente irrisorio, por no decirlo de alguna otra forma. Pero bueno, siempre la noticia causa sensación, porque en Cuba se considera los impuestos es algo nuevo donde las personas están aprendiendo ahora y en sentido general en el mundo entero, ¿no? En sentido general en el mundo entero, los impuestos es la política fiscal más controversial que existe. Ok, antes de entrar en el caso de Cuba, déjenme explicarle un poco cómo funcionan los impuestos en el capitalismo, en el sistema donde yo vivo, que es Estados Unidos. El capitalismo en sí, señores, se sustenta bajo dos condiciones, bajo dos pilares. Y es sobre políticas monetarias, que es la que aplica el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, que es el Banco Central americano, y la otra serían políticas fiscales, que es lo que ejerce o lo que aplica el gobierno norteamericano. Entonces, dentro de las políticas fiscales, ¿ok? La principal medida, yo diría, ¿no? Porque es donde radica todo el financiamiento del gobierno, son los impuestos. Esa es la principal política fiscal que aplica el gobierno norteamericano y en definitiva cualquier gobierno mundial que tenga, cualquier sistema que tenga un sistema capitalista financiero, trabaja más o menos parecido o de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, señores? Los impuestos es el tema de discordia, por decirlo de alguna manera, en en todas las elecciones políticas de presidente, locales, para el Senado, todo el mundo siempre los impuestos es ahí el tema de la discordia, ¿no? Y la razón es lo siguiente, señores. Por ejemplo, hay diferentes escuelas de economía donde cada uno expresa, ¿no? De alguna manera, el uso apropiado que se le debe dar a la recaudación de impuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tendencias económicas fundamentales en un país como Estados Unidos son los liberales, por un lado, que serían los del Partido Demócrata, y los conservadores, por el otro lado, que serían los del Partido Republicano. Y cada uno tiene su forma muy diferente de expresar el uso apropiado de la recaudación de impuestos. Ahora, ¿qué sucede con esto, señores? Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Nadie se pone de acuerdo en cuál sería un nivel adecuado para recaudar impuestos. ¿Por qué? Los demócratas, los liberales, por un lado, piden, o siempre cuando están en el gobierno, suben la recaudación porque así el gobierno dispone de más dinero para los planes sociales, ¿no? Para llevar a cabo diferentes planes sociales. En este caso, los republicanos conservadores, cuando toman el gobierno, ellos alucen o lo que hacen es bajar los impuestos, y recientemente el presidente Trump los bajó porque ellos
tienen la teoría, ¿no? La teoría principal económica de los conservadores es el trickle down economics. El trickle down economics, señores, no es más que la teoría que dice que si el gobierno, en vez de recaudar el dinero e invertirlo en diferentes planes sociales y poner el dinero en los diferentes niveles de la sociedad, lo que hace es que el gobierno se quita esa responsabilidad, le hace una reducción de impuestos a los millonarios. Bueno, en sentido general, la reducción de impuestos es a toda la sociedad completa. Pero, por ejemplo, si a mí me hacen una reducción de impuestos de $300, eso yo voy a la tienda, me como los $300 y el resto del año me quedo pasando hambre. Pero, ¿qué es lo que sucede? Siempre se piensa que una reducción de impuestos favorece a los millonarios. Y de hecho, la teoría conservadora dice que si usted pone dinero en las manos de los creadores de mercado, ¿ok? Ellos harán de que ese beneficio a través de la inversión, la creación de empresas, llegue al resto de la sociedad. Pero señores, esa teoría, ok, la teoría conservadora del trickle down economics, que dice que si usted hace una reducción de impuestos, le pone más dinero a los millonarios en el bolsillo, ellos, por buena gente, porque realmente no hay nada que garantice que así lo hagan, harán de que toda la economía caiga a las diferentes capas sociales. ¿Ok? Ahora, la teoría liberal, la teoría demócrata, es que subiendo la recaudación, el gobierno es el responsable de crear los diferentes planes de incentivos sociales, económicos y sobre todo el rescatar, por ejemplo, a las personas más rezagadas en la sociedad. Y esto lo que se hace con los gobiernos demócratas es que, por ejemplo, la sociedad es un triángulo, ¿no? Es un triángulo, tenemos en la parte más baja a la parte más desamparada de toda la sociedad completa, es la última línea de abajo, que son bastantes. En el caso de Estados Unidos, yo diría que es como un 15% de la población, son los que están en la parte más baja del triángulo social. En la parte más alta está las personas que ganan buen dinero, que es un 10%, ¿no? Que es como un 10% de la sociedad norteamericana, que ganan bastante dinero. Ahí en esa parte más alta están los creadores de mercado, de riqueza, los inversionistas profesionales. Y entonces el grueso de la sociedad está en el medio del triángulo, ¿no? Y a medida que usted va subiendo y el triángulo se va haciendo más pequeño, las personas ganan más dinero a medida que se van subiendo en la escala social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las teorías demócratas de subir los impuestos a toda la sociedad completa hacen de que el gobierno tenga más dinero y entonces al gobierno lo que hace es inyectar más dinero por las capas más bajas de la sociedad, en ayudas sociales, en diferentes cosas, ¿no? En diferentes planes sociales. Ellos lo que hacen es que inyectan el dinero en la parte más baja de la sociedad. Y entonces, ese dinero lo que hace es que sube el triángulo a través del consumo. El dinero sube a toda la escala del triángulo social. ¿Me van entendiendo? Entonces, la teoría republicana conservadora es al revés. La teoría conservadora dice que no, que el gobierno se quita de eso, no necesita recaudar impuestos, que cada uno tenga y haga lo que le dé la gana, y la reducción de impuestos favorece al millonario que está en la escala más alta de la sociedad. Por lo tanto, si usted le da más dinero a ese millonario, él va a invertir más, va a crear más empresas, va a contratar más personas porque va a tener más dinero para invertir. Y eso hace de que el dinero, el movimiento del dinero empuja
a todo el triángulo social hacia abajo. Es decir, que las medidas liberales de incremento de impuestos meten el dinero hacia arriba, al inyectar el dinero por la parte más baja de la sociedad, hace de que suba, de que el dinero suba. Las teorías conservadoras reduciendo impuestos, dándole más beneficio al millonario, se presume de que la economía va a ser mejor porque ese millonario, porque es buena gente, va a invertir más, le sobre el dinero y en vez de comprarse 4 mansiones, va a crear 4 fábricas. Y eso realmente no hay nada a nivel mundial que demuestre que eso sea así. Nunca ha sucedido así. ¿Ok? Cuando se aplican medidas de trickle down economics, casi siempre lo que se tiene como efecto económico en el futuro es una crisis sistémica, ¿no? Porque el problema es que estas dos cosas que le estoy explicando sobre los impuestos y sobre las diferentes visiones de cómo una teoría económica ve la recaudación de impuestos y cómo una teoría económica ve la reducción de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, señores? La teoría conservadora dice que si usted le da más dinero a los millonarios, ellos van a crear más empresas, ¿no? Pero aquí quiero hacerle un pequeño análisis para que entiendan el por qué no es tan así. Miren, lo que sucede es que los millonarios, como toda persona que tiene un negocio, usted hace un plan de negocio, usted necesita un capital X o Y, porque usted va a necesitar ganar X cantidad de dinero. Digamos que un 10%, usted espera ganar un 10% de la inversión. Usted necesita, por ejemplo, vamos a poner un número X, ¿no? Que no tiene nada que ver, sino que para que entienda, digamos que usted necesita invertir $1.000.000. Usted necesita invertir $1.000.000. Usted necesita fábrica, infraestructura, necesita salario, necesita personas y usted hace toda la planificación. Al final, usted está planeando ganar un 10% neto de toda esa inversión. Entonces, ¿qué sucede con una reducción de impuestos? Una reducción de impuestos está tronando, sigue el mal tiempo. No he podido concentrarme muy bien por el tiempo que me tiene perdido un poco, pero bueno, sigamos. Lo que sucede, señores, que les explico es que los millonarios, cuando tienen una reducción de impuestos, lo que se logra con eso es que la ganancia esa del 10% que ellos están invirtiendo todo para ganar el 10%, la están recibiendo por adelantado antes de invertir. Por lo tanto, en vez, por ejemplo, digamos que del el 10% de $1.000.000, $100.000, yo le doy una reducción de impuestos de 50.000. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? De los 100.000 que él planeaba ganar, ya tiene 50.000 a través de la reducción de impuestos. Por lo tanto, lo que hace es que en vez de invertir el $1.000.000, invierte la mitad. Contrata a la mitad de las personas y todo lo reduce a la mitad, porque no hay nada que le diga un millonario, invierte los 100.000, coge los 50 y sigue invirtiendo, porque la producción no es a lo loco. La producción tiene un plan, tiene una guía, tiene una secuencia. Tiene una secuencia a seguir, ¿no? La inversión. Ahora, ¿qué sucede? Que al darle $50.000 por adelantado a ese millonario, la persona, el gobierno lo que logra es que esa persona reduzca la inversión. Entonces, eso lleva a una crisis, porque al haber menos inversión hay menos producción en el futuro. Entonces, aquí les voy a traer un concepto muy importante para que entiendan, y es que
Lo que beneficia hoy en economía, señores, la medicina de hoy es el veneno del mañana. La medicina de hoy es el veneno del mañana. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene este tipo de medidas, el millonario limita la inversión, las compañías no contratan más gente, no amplían, lo que hacen es que sí suben los salarios porque hay otros efectos económicos que se logra con eso ahí, que sí suben los salarios, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que la inversión se limita. Cuando usted tiene una reducción de impuestos y le da el dinero por adelantado a los millonarios, la inversión se limita. Y eso trae una crisis en el futuro, porque al no haber inversión no hay producción. Entonces, lo que hoy ocasiona con, por ejemplo, que el millonario al no tener ningún beneficio necesita invertir ese millón, contratar a una cierta cantidad de personas, contratar la infraestructura, se reduce. Y hoy tenemos un nivel salarial, un nivel de trabajo, de creación de trabajo, que se reduce en el futuro por esta medida que se aplicó hoy. Por lo tanto, los impuestos es muy importante mantenerlos en un nivel estable. Discúlpenme, señores. Los impuestos es importante mantenerlos en un nivel estable. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que dependiendo de la alternancia política y administrativa, por ejemplo, cuando hay un gobierno liberal demócrata, se aplican impuestos más altos, se recauda mucho dinero, el gobierno hace planes de todo tipo y de todos colores, y esto hace de que la economía suba. Cuando los conservadores típicamente toman el mando y aplican este tipo de medidas que les acabo de explicar, de trickle down economics y con la reducción de impuestos como medida fundamental de ese trickle down economics, que es la teoría básica de esa medida, lo que hace es que tira la economía al piso. Porque, como le decía, en el futuro se trae una crisis y eso hace de que la economía caiga y los dueños del dinero vuelven a invertir de nuevo. Es decir que desde el punto de vista capitalista es importante que entiendan cuál es el uso que se le da a los impuestos, cuál es la idea detrás de la filosofía económica, de las teorías económicas liberales y conservadoras, para que entiendan que los impuestos, al menos en un país como Estados Unidos, es importante que tengan ese sub y baja. En algunos casos se incentiva la inversión, en algunos casos se limita la inversión para crear ese movimiento oscilante que el mercado tiene que tener, ¿no? Que la economía en sentido general tiene que tener. Pero es importante que entiendan de que las dos son entrelazadas. En un momento vamos con una, en un momento vamos con la otra. Yo considero que no hay país en el mundo que sea capaz de llevar, digamos, por decirlo de alguna manera, de llevar la conducción del país por un buen camino aplicando una sola de cualquiera de las dos medidas que le acabo de mencionar. No puede aplicar una sola, tiene que aplicarla a las dos. En algún momento hay que aplicar, cuando estamos en un ciclo expansivo, se recauda bastante impuesto, se invierte bastante dinero por parte del gobierno en las capas más bajas de la sociedad y eso hace que la economía suba. Y habrá momentos que cuando ya los números están demasiado altos, se aplican los trickle down economics para reducir y lograr que esa expansión que se hizo se reduzca.
se reduzca hasta un nivel que se pueda más o menos manejar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con la parte social? La parte porque ya yo le expliqué la parte técnica, la económica, ¿no? Y la de administración, qué se tiene que hacer en cada punto, ¿no? Pero, ¿qué sucede con la parte social? A lo que me refiero es a las personas que no saben la explicación que yo les he dado, no la saben y por lo tanto, siempre, porque todo el mundo, tanto profesionales como no profesionales, tienen una discusión permanente con el tema de los impuestos. Permanente, eso es siempre, todo el tiempo. Y en época de elecciones, peor todavía. Se discute mucho más todavía y cuando son elecciones, por ejemplo, de que ya digamos que el gobierno americano ha tenido sus dos términos y hay que elegir por los dos partidos, ¿no? Por los dos, porque típicamente en Estados Unidos lo que se hace es que el presidente tiene un término, tiene derecho a reelección, si gana, sigue o por otro término más, pero cuando ya llega a los dos términos tiene que salir. Y cuando hay unas elecciones generales que de los dos partidos se tienen que elegir contrincantes para las elecciones generales, ahí los impuestos, eso es tema de matazón. ¿Ok? Ahora, como les decía, comenzó la lluvia nuevamente bien fuerte. Como les decía, señores, el tema de los impuestos, el tema de los impuestos a nivel social, a nivel personas comunes y corrientes. ¿Ok? Cuando usted no conoce, de economía y qué es lo que estamos hablando y la parte técnica que yo les acabo de decir, simplemente la discusión se traza en lo siguiente, señores. Miren, los impuestos es la forma de redistribución de la riqueza en una sociedad, señores. Eso es tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué sucede con la forma de ver de la sociedad las dos formas que yo le acabé de decir? ¿Ok? Desde el punto de vista social, hay personas, por ejemplo, que son republicanos, que acusan a los gobiernos demócratas de elevar los impuestos porque son unos comunistas, son gobiernos socialistas que le quitan el dinero a quien produce para dárselo a quien no produce. Esa es una de las grandes discusiones que se dan en un sistema como en Estados Unidos, que es donde yo vivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso, señores? Eso es un error, eso es falso. Yo les acabé de comentar que desde el punto de vista económico, las dos fuerzas se necesitan una a otra. Las ideas liberales y las ideas conservadoras son unísonos, van juntas, una en un momento y la otra en otro momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No puedes obviar una a favor de la otra. Por lo tanto, yo tengo el concepto y vuelvo y le hago la aseveración que no hay un gobierno a nivel mundial, ninguno, que quiera usar una sola de las ideas económicas y llevar al país hacia un futuro brillante. No hay ninguno, tiene que aplicarla a las dos. En un momento aplicarás una que durará, en el caso de Cuba, por ejemplo, ya yo en otro programa he dicho de que Cuba necesita unas ideas económicas liberales, no políticas, porque cuidado, no estoy hablando de política, estoy hablando de economía. Cuba necesita ideas liberales económicas, ¿ok? Lo que menos necesita Cuba es que se restrinjan las cosas. Cuba necesita, para salir adelante, si de verdad el gobierno cubano quiere que el país salga adelante bajo un concepto mundial de éxito, porque una cosa es lo que ellos piensan allí y otra cosa es lo que a nivel mundial se maneja. Hay una diferencia, ¿no? Entre los dos conceptos y las dos formas de pensar.
También hay que tener cuidado que el gobierno cubano es el reflejo de cómo se ha creado la sociedad cubana, por lo tanto, también hay mucho de que los mismos dirigentes cubanos no conocen al detalle lo que yo acabo de explicar de una forma tan sencilla. Porque yo no soy economista de ninguna empresa, de ningún banco, nada de eso. Yo solamente soy una persona que me gusta estudiar y que he entendido muy bien el sistema, cómo funciona el sistema. Lo entiendo, lo sé cómo funciona. Por lo tanto, puedo explicar más o menos por dónde es que va la cosa. ¿Ok? Entonces, volviendo a la parte social. Las discusiones de los impuestos trae como consecuencia de que un grupo social acuse al otro grupo social de mantenido y sobre todo que cuando el gobierno de turno, digamos que si es un gobierno liberal, lo acusan de socialista, comunista y no sé cuántas cosas más, cuando realmente es una necesidad económica del sistema financiero capitalista. Al igual que cuando viene el gobierno, discúlpenme, conservador, también es una necesidad. Por lo tanto, para aquellos que pretenden ser presidente de Cuba, tienen que saber las dos cosas. Hay que empezar a aprender, porque a mí me da la impresión que, por ejemplo, hay mucho de la dirigencia cubana y del parlamento y todo que no conocen lo que estoy diciendo. Y no estoy diciendo nada malo, solamente estoy diciendo que no lo conocen. Y al no conocerlo, no lo pueden aplicar tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, un grupo acusa al otro grupo de mantenido, que no quieren trabajar, y el otro grupo acusa al otro grupo de que el gobierno que favorece a los millonarios, que le da a ganar mucho dinero, ¿ven? Y nadie se pone de acuerdo. Nadie se pone de acuerdo en ese sentido, ¿no? Pero eso es así. Es así como se lo acabo de decir y eso se ve en cada ciclo político, o sea, cada ciclo de elecciones, todo completo. ¿Ok? Ahora, ya les di más o menos una visión de, a pesar de la lluvia, yo y para cierto que me preguntaron este tipo de audífono que es de gaming, ¿no? Es un tipo de audífono de gaming que me gusta. La razón que lo uso es precisamente, yo puedo grabar sin audífono, yo tengo micrófono externo, yo puedo grabar sin audífono, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en un caso como hoy, si yo hago esto, lluvia, trueno, yo tengo mi oficina en mi casa, no puedo, por grabar un programa o por transmitir un programa, no puedo limitar la vida de mi familia, por lo tanto los ruidos externos los minimizo con este tipo de audífonos y me ayuda más o menos a concentrarme un poco. Así que para esa persona que me preguntó, ahí está la respuesta. Estos audífonos me ayudan. Aún con los audífonos sigo teniendo ruido, pero más o menos los limito bastante y eso me ayuda a la concentración. Ahora, vamos al caso de Cuba, señores. El caso de Cuba es curioso. Es curioso porque yo me puse, cuando comencé a hacer los programas estos de Hablemos de Cuba, a raíz del cambio de gobierno cubano, ya todo lo que yo he querido hacer y a medida que se vaya llegando la hora de la constituyente, donde se va a crear el marco legal para la futura sociedad cubana, ahí donde se van a ver muchas cosas de las que yo estoy diciendo hoy, de cómo se van a proyectar al futuro, porque dependiendo del marco legal que se cree, yo puedo determinar más o menos cuál es la visión y por dónde es que donde el gobierno cubano va. Entonces, por ejemplo, recién salió la noticia de que el gobierno cubano va a empezar a cobrar un impuesto a los campesinos por tener tierras ociosas, por no ponerlas a producir.
Para un país como Cuba, señores, yo lo veo muy bien. Cuba no está en condiciones. Cuba importa, teniendo capacidad productiva para ello. Cuba, y otra cosa, no estoy discutiendo, no estoy analizando si el gobierno cubano puede garantizarlo o no. Solamente estoy analizando la infraestructura como tal en estos momentos, ¿no? Entonces, para Cuba importar digamos, un 50 o más de la cantidad de productos de comida, ¿no? Que se usan en Cuba, que se consumen en Cuba, tiene muchas tierras ociosas, tiene demasiadas tierras ociosas. Ahora, el problema es que Cuba tiene una infraestructura en estos momentos donde está dando en arrendamiento contratos de 100 años y hasta más de tierra en usufructo, ¿no? Eso es bueno, yo pienso, porque a pesar de que usted no es dueño del terreno, hace uso y tiene beneficio como parte de la explotación de los terrenos, ¿no? Y sí, yo veo bien, por ejemplo, que para un país como Cuba aprieten la llave, por decirlo de alguna manera, en el tema de cómo hacer de que las tierras produzcan. Ahora, lo que viene después, si la producción se pierde por falta de transportación, de infraestructura de transporte, eso lo sabemos. Sabemos bien que la motivación del campesinado cubano de producir no está en hacerlo físicamente, sino que en hacerlo y después se pierde porque no hay una infraestructura de transporte, y eso el gobierno espero que pronto también con las nuevas leyes que se están creando se preocupe por esa parte, porque no hacemos nada con ponerle un impuesto al campesino si no garantizamos hasta cierto punto de que ese campesino tenga la infraestructura idónea para que esa producción no se pierda y se pueda llegar a manos de la población, tanto la parte que el campesino aporta a la producción nacional como el sobrante que lo haga llegar a los puestos donde se venden, ¿no? Yo digo, siempre hay que pensar de que, y aquí es un problema que yo veo, ¿no? Que como parte de la preparación para este programa, estuve leyendo varias cosas, y dentro de las varias cosas que encontré en preparación para este show, fue de que, por ejemplo, los campesinos tienen que ser dueños de la tierra y producirla ellos mismos con su familia. Pueden contratar cierta cantidad de personas, pero el gobierno cubano básicamente lo que ha puesto es también en negocios privados, lo van a poner, yo tengo entendido, y es que limitan la cantidad de terreno que usted puede tener y puede producir usted y su familia. Usted no puede ampliar esa cantidad. Básicamente lo que están tratando es de que el campesino no se convierta en terrateniente, con grandes extensiones de terreno, contratando un montón de gente y explotando un montón de gente. Entonces, pero eso tiene un problema. Discúlpeme. Eso tiene un problema. ¿Saben cuál es el problema que tiene la idea del gobierno cubano de limitar eso? Es que, y le voy a hablar de las consecuencias futuras que puede traer eso también. Cuando usted limita la propiedad privada, porque en este caso lo que está haciendo es limitando la propiedad privada, por ejemplo, al campesino lo limita a cierta cantidad y a trabajar él y su familia, tiene que él estar presente ahí. Lo que haces es crear muchos pequeños negocios, muchos, cientos. Cada campesino que quiera arrendar un pedazo de terreno lo puede hacer. Pero ¿dónde está el problema?
que yo le veo, ¿no? Es que el campesino puede producir, puede poner a producir la tierra, pero el campesino no es empresario. El campesino en sí son muy pocas personas que pueden decir que pueden producir y pueden ser empresarios a la misma vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede, señores? El terrateniente que tiene un montón de tierra realmente es un empresario. Un empresario que contrata personas para que pongan a producir la tierra. ¿Por qué? Porque la persona, cuando usted produce, tiene que tomar en cuenta toda la cadena de distribución. Cuándo va a cosechar, el camión está ahí. Eso tiene que ser coordinado. En Cuba en estos momentos se coordina a través de cooperativas, de la NAP y esas cuestiones, ¿no? Pero si usted va a dar en usufructo el terreno a los campesinos, eso quiere decir que los campesinos no tienen que estar organizados necesariamente bajo la ANAP o bajo una cooperativa, pero que muy bien pueden organizarse así y crear un tipo de corporación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde una persona elegido por todos ellos se dedique a eso. Pero que yo sepa, el gobierno cubano no está ahí. El gobierno cubano está en limitar la cantidad de terreno que el campesino puede tener. Y como les digo, lo que está creando es miles de pequeños negocios. Pequeños negocios que van a fracasar no por el hecho de querer poner a producir la tierra. Pequeños negocios que van a fracasar porque todo el mundo no es empresario. Y ese es el problema, que si hoy siguen aplicando lo mismo que están aplicando, van a tener en el futuro. El futuro es de que eso se les va a convertir en un boomerang. Porque cada persona que produce la tierra no necesariamente tiene que ser el mejor exponente para dirigir la organización como negocio. Porque una cosa es trabajar y la otra es la dirección del negocio. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y ahí es donde va a estar el problema. Tengo entendido que el gobierno cubano también lo que va a hacer es que las varias veces que yo fui a Cuba de visita, yo personalmente, porque a mí me gustan los negocios, me gustan todas esas cosas, y hice mi aplicación de repatriación en Cuba y todo, y me gustaría que en el futuro estar bastante tiempo en Cuba, montar un negocio, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en Cuba? En Cuba, que yo sepa hasta ahora, no hay la categoría de inversionista. Yo que vaya con $50,000 y quiera invertirlo, esa categoría no existe, inversionista. Yo puedo ir con $50,000, abrir un negocio y, como dice la ley cubana, tengo que trabajar en el negocio con mi familia. Puedo contratar, qué sé yo, 1, 2, 3 trabajadores, pero no puedo crecer. Entonces, cuando yo iba a Cuba, antes, hace unos cuantos meses que ya no voy, yo empecé a investigar y yo digo, bueno, está bien. Me puedo tener un negocio por especialidad, digamos, si tengo un restaurante, si tengo una fábrica de colchones o tengo un motor que pongo a trabajar en transportación, usted puede crecer de esa manera, ¿no? Y yo me preguntaba si yo puedo, por ejemplo, tener un negocio en Santiago de Cuba, un negocio en Camagüey, un negocio en La Habana, un negocio en Matanza. Depende de mi talento y de mis condiciones económicas, yo hago eso, si quiero. Pero ahora cambiaron eso. Cambiaron. Marino Murillo, en una presentación que dio, dejó bien claro que ya eso se va a acabar y lo que van a hacer es, señores, que cada persona que tiene un negocio de varias cosas, porque a mí se me ocurrió, sí, pero en Cuba había personas que ya lo tenían. Tienen que escoger uno. Nada más que se pueden quedar con uno. Y eso, señores, vuelvo al tema de que le expliqué de los campesinos. Cuando yo, que soy una persona con talento, puedo tener 4, 5, 6 negocios, aunque sean diferentes, todo no importa. Yo puedo crear
yo puedo crear lo que le llaman en Estados Unidos un umbrella donde tengo varios negocios bajo una organización. Por ejemplo, yo tengo mi empresa que se llama Enramadas Corporation y yo tengo mi negocio de construcción de gabinete, de remodelación de interiores, lo que hago normalmente para pagarme, para vivir, pero también tengo mis inversiones en la bolsa de valores, tengo la cuenta en la bolsa de valores. Es decir que mi empresa, a pesar de que yo trabajo en ella, yo soy un inversionista. Yo invierto en la bolsa de valores, invierto en diferentes empresas. La razón del por qué yo no tengo tantas empresas ni tengo tantos trabajadores es porque no lo necesito. Yo tengo mis inversiones, el ahorro que yo tengo de la corporación y de toda la familia, todo lo tengo en la bolsa de valores. Y eso me permite a mí crecer sin necesidad de estar en la calle cogiendo calores en la cabeza. Pero en Cuba en estos momentos ha hecho un retroceso en ese sentido. Y en ese sentido lo que va a suceder es, vuelvo al tema, va a tener un montón, miles de pequeños negocios, no son ni pequeños negocios, o sea, realmente son personas que trabajan ellos en su casa con su familia y uno es un peluquero, el otro un zapatero, porque realmente la empresa privada en Cuba está pensada para la parte esa social más baja, las cafeterías, los restaurantes, las cosas, ¿no? Sin la parte empresarial realmente, donde, por ejemplo, donde yo pueda poner, qué sé yo, digamos que en el patio de mi casa me encontré una mina de oro y yo puedo hacer una mina en el patio de mi casa o abrir un hueco, en Cuba no se puede hacer. Lo más cercano posible a eso que estoy hablando sería poner un criadero de puerco que se puede hacer en tu casa y tienes, por ejemplo, puedes tener 250 y llegar a 1000 y esas cuestiones si las condiciones te lo permiten. Claro, ¿no? Porque la comida, sobre todo la producción de cerdos en Cuba, tiene un tratamiento especial. Y Cuba en estos momentos está, para tratar de incrementar la producción de cerdo, tiene muy buenos incentivos y cosas, aunque desde el punto de vista de infraestructura tiene muchos problemas porque las personas siempre se quejan de que si la comida no le llega y un montón de cosas, ¿no? Pero eso ya es tema de otro tipo de programa. En el tema que nos trae hoy, que son los impuestos, que los impuestos está directamente ligado con la propiedad privada, con la cantidad de aporte que usted hace a la sociedad, ¿no? De recaudación del Estado. Ahora, una cosa curiosa, se recordarán que les mencioné que no hay gobierno en el mundo que pueda aplicar una sola de estas medidas y que pueda llevar al país, a la economía del país, a un éxito, ¿no? Y definí muy bien el término de éxito. Sería éxito bajo el concepto del gobierno cubano o sería éxito bajo los estándares mundiales. Porque para Cuba ellos pueden considerar que la economía cubana es un éxito, pero todo el mundo sabe que para los estándares mundiales la economía cubana dista mucho de ser un éxito, ¿no? Y ellos lo saben. Es decir, no es hablar mal del gobierno, es que ellos lo saben también, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, señores? Yo me puse a estudiar, ¿no? Porque ya yo he comentado en otros programas sobre las finanzas y economías cubanas, que desde 1997, desde la creación del Banco Central Cubano, ya la economía cubana no es comunista, es capitalista. Ahora, ¿qué sucede? El gobierno cubano creó toda la infraestructura financiera capitalista, pero ¿qué fue lo que hizo? Instaurar un capitalismo de Estado, donde el gobierno es el responsable de todo, control centralizado, todo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan del trickle down economics, de la pirámide social que
que el dinero, ¿no? Se le daba, el gobierno se lo daba en los países capitalistas como Estados Unidos, el gobierno le daba el dinero a los millonarios y los millonarios crean la economía. En este caso, Cuba lo que hizo fue crear un trickle-down economics también, señores, con un capitalismo de Estado. Y Cuba lo que hizo fue aplicar las teorías del trickle-down economics en vez de que son los millonarios, porque en Cuba no hay millonarios, es el mismo gobierno el que se encarga de redistribuir ese dinero desde el punto de vista capitalista. Por lo tanto, las empresas del gobierno tienen mucho dinero, hacen negocios con inversionistas, después viene la otra capa donde tienen unos ciertos beneficios sociales, después viene la otra, y después viene la otra donde están todos los empresarios cubanos que son pequeñitos negocios que no le hacen ningún problema a las capas más altas sociales cubanas desde el punto de vista económico, porque de abajo todo lo que hay todo es pequeñito, y a medida que va subiendo se va encontrando el entramado empresarial cubano que al tener un capitalismo de Estado, ellos siguen, básicamente el Estado cubano sigue siendo los medios, sigue siendo el dueño de los medios de producción, pero en esta ocasión, al tener un capitalismo, un sistema financiero capitalista, ya no son los dueños del 100% de la producción, son los dueños de una parte, gran parte. Yo diría que en estos momentos yo puedo estimar de que la estructura económica cubana está como un 70, un 30% menos, y cuidado, si el empresariado cubano es muy poco comparado con el total de la masa trabajadora cubana. Es muy poco, por lo tanto, yo diría que sería menos de un 20%. Por lo tanto, esa pirámide social y ese trickle down economics al estilo cubano, sin millonarios, sino que sería el mismo entramado empresarial cubano el que crea la economía cubana, se viene aplicando por mucho tiempo. Y entonces, ya les dije, yo entiendo de que no hay país que pueda llevar no hay sistema de gobierno que pueda llevar a esa sociedad a un éxito internacional desde el punto de vista bajo el concepto de éxito internacional, aplicando este tipo de teoría unitaria. Tiene que tener de las dos, una sube, trabaja, cosa que Cuba, el gobierno cubano escogió no hacer. Hasta ahora, las ideas que me llegan y todos los conceptos y los comentarios, el gobierno cubano escogió el trickle down economic a lo cubano. Y ya les expliqué, cuando la economía viene de arriba hacia abajo, el empuje del dinero es hacia abajo. Por lo tanto, no se puede esperar un éxito económico aplicando este tipo de medidas. Usted va a ver construcción de hoteles, porque el sistema empresarial que está en el triángulo más alto cubano tiene dinero y los millonarios le dan el dinero, en Cuba se lo dan a las empresas estatales. ¿Me comprende cómo funciona el sistema económico cubano? Eso es así, es un trickle down economics a lo cubano. Por lo tanto, si no hay un cambio de mentalidad y no se aplican medidas liberales, yo veo muy, muy difícil de que en Cuba haya un cambio futuro reciente. No lo veo. No veo un posible cambio porque el gobierno está muy bien como está. Realmente está muy bien como está, dándole cierta libertad al pueblo para crear negocios, aplicando un trickle down economics desde el punto de vista centralizado. Ellos están súper bien, tienen sus expansiones monetarias,
tienen porque eso es otra cosa. El trickle down economics en el capitalismo como Estados Unidos se da con una reducción de impuestos conjuntamente. En Cuba es al revés. En Cuba tienen un trickle down economics, pero con unos impuestos altos, tan altos que se comparan con la media de los países más desarrollados de la OECD, de la OECD o CDE. ¿Me entienden? Es decir que en Cuba tenemos las dos cosas al revés. Al revés. Y eso sí puede llevar, el gobierno cubano va a tener dinero para inversiones, va a seguir haciendo cosas, pero realmente llevar a la sociedad completa cubana a un estándar exitoso en el futuro reciente, no lo veo. No va a ser así. Ahora, tengo la esperanza que con la nueva constitución yo pueda ver qué estructura nueva se va a adoptar y espero que vuelvo y repito, es un problema de concepto económico, no es un problema ni siquiera de dominio político, ni multipartidista, nada de eso. Es un concepto económico lo que estoy analizando y la aplicación en sí, ¿no? Y entonces, el gobierno cubano, asumo que fue Fidel Castro y su gente en su momento, se dieron cuenta de que ellos podían aplicar un capitalismo de Estado, controlándolo todo, teniendo un sistema centralizado que ha sido muy criticado, porque los sistemas centralizados, imagínense una escuela que aporta a la economía nacional X cantidad de estudiantes y alumnos y no pueda tener un beneficio. El presupuesto tiene que venir a través de un organismo que a veces se olvida de que esa gente existe, ¿no? Entonces, eso tiene otra connotación. Eso tiene otra connotación. Por lo tanto, eso tiene connotaciones sociales diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en este programa le he querido traer un análisis de los impuestos, de cómo es desde el punto de vista teórico, económico, social, en el capitalismo, cómo funciona, cómo es, a mi juicio, a mi modo de ver, cómo sería una sociedad correctamente administrada. Espero que la disidencia cubana o quien sea que tenga acceso a esto le pueda más o menos abrir un poquito la mente, ¿no? Y decir, bueno, exactamente qué es lo que se está haciendo y por dónde es que va la cosa. Y para que cuando hagan propuestas, la hagan con peso. Para crear condiciones objetivas y subjetivas. No nos quedemos en las subjetivas, vamos a crear las objetivas también. Y para crear condiciones objetivas hay que comenzar por aprender cómo funciona el sistema para determinar qué sería un buen sistema a aplicar en Cuba. Y entonces, bueno, no sé, presionar al gobierno, claro, pero no desde el punto de vista antagónico, porque el problema que yo veo es que el antagonismo es tal que queremos hacer lo contrario y no entendemos exactamente qué es lo contrario. Porque, como le explico en todo el programa completo, el gobierno cubano adoptó la teoría conservadora económica de las que en el mundo capitalista es la que aplica la parte más derecha, la parte más reaccionaria de todas las teorías políticas. ¿Ok? Fíjense, el gobierno cubano de Fidel Castro adoptó la parte más extrema derecha y creó un capitalismo de Estado aplicando el trickle down economics. Así que todo viene de arriba para abajo. Y el dinero lo pone el gobierno a las empresas
y son las empresas las que empujan hacia abajo. Es decir, que la sociedad cubana está compresada hacia abajo cuando debería ser al revés. Debería ser que el dinero entre por abajo y suba. Las empresas se van a beneficiar de todas maneras, pero el gobierno cubano le tiene miedo a las consecuencias que trae el inyectar el dinero por la parte más baja de la sociedad. Le tiene miedo. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Bueno, por hoy ya estoy arriba de la hora. Me disculpan los inconvenientes que hubo al comienzo. Y ya poco a poco iré cogiendo un poquito más de práctica con el sistema para poder transmitir y salir en tiempo. Aunque hoy no estuvo tan mal, fueron como unos 6 o 7 minutos de atraso, pero me gusta que si tengo mi presentación a las 6, que sean a las 6, ¿no? Les traigo también otros temas próximamente. El preferido mío por ahora es que escuché a Eliezer Ávila, la intervención que tuvo, la última intervención, el lunes creo que fue, donde dijo varias cosas que a mi juicio son sumamente problemáticas para una persona que pretende ser presidente de un país. ¿Ok? Pero bueno, ya eso se lo traeré en otra ocasión más adelante, cuando las condiciones lo permitan, porque el sábado definitivamente traigo mis temas económicos, como siempre, que hay mucho que hablar. Hay personas que me han preguntado sobre estos movimientos que se están dando últimamente en la bolsa y que no lo entienden, y hay muchos conceptos que se tienen que tocar ahí, ¿no? Bueno, por la noche, ya es de noche, 7:13, me despido en la noche de hoy hasta una nueva presentación el sábado, que será el sábado a las 10 de la mañana, desde Apoca, Florida. Fred González, buenas noches, chao.